Hola a todos, mi nombre es Camilo Guerra y el día de hoy estamos con el doctor Juan Carlos Vallejo. Él es residente de cirugía general en la Universidad del Rosario. Inicialmente, doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación, es un gusto tenerlo acá. Gracias, Camilo, por la invitación. La primera pregunta que tenemos es: ¿cómo fue su experiencia en el pregrado? ¿Qué tipo de estudiante era? ¿Y qué haría diferente si estudiara de nuevo en la universidad? Bueno, yo desde el pregrado yo siempre fui un estudiante, demasiado exigente conmigo mismo. Yo siempre estudiaba más de la cuenta, iba más allá, como que era muy curioso, y era muy reglado en mi estudio, en mis apuntes. Yo entré a la carrera queriendo ser neurocirujano. Pasé por neuro en tercer semestre, me fue muy bien, me gustó. Y entré a clínicas, tuve mi primer acercamiento con la neurología y medicina interna y no me gustó. Pasé por cirugía general y me enamoré, fue instantáneo. En el séptimo semestre yo pasé por cirugía, me encantaron los temas, disfrutaba, me quedaba en los posturnos, en cirugía, y pues obviamente en noveno semestre volví a ver cirugía, en internado, metí todo internado selectivo en cirugía, ya me encaminé desde la cirugía en séptimo semestre. ¿Qué haría diferente? De pronto, como yo pues me gustaba la cirugía, pero de pronto en noveno semestre pues no tenía tan claro ese camino, pues no metí tal vez rotaciones subespecialidades de cirugía, sino metí pues otras cosas, de pronto enfocándome un poco más a prepararme como médico, más que pensando pues en la residencia. Quizás eso sería lo único que cambiaría, de pronto aprovechar un poco más otras rotaciones de cirugía en el pregrado que de pronto me hubieran servido más en la residencia, pero no creo que haya sido malo, simplemente fue circunstancial, pues, digo yo. ¿Cómo es distinto ahorita la rotación de cirugía general con respecto a cuando usted la vivió? ¿Siente que los estudiantes en ese momento y en este momento la viven distinta? Esa es mi primera pregunta, y luego la segunda de una vez. Usted, el consejo que da es que habría metido más cosas de cirugía general, y siento que es un debate que todos tenemos a veces, ¿no? Yo debería prepararme como médico general, debería como enfocarme desde, así como en mi pregrado a eso, o de una cita tengo clara, debería hacer todo especialidad. Esas son las preguntas. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo sí siento que hay muchas cosas que han cambiado. Obviamente uno viéndolo desde la perspectiva de residente, pues uno se da cuenta de muchas cosas. Obviamente siento que la exigencia ha cambiado, pues el tema de los horarios, ya ahorita son mucho más estrictos como en respetar los horarios. Quizá el enfoque de la rotación ha cambiado un poco. Sí siento que uno lo aprovechaba más, por lo menos desde mi perspectiva cuando yo era estudiante, que como está ahorita, pues diferentes cambios que ha habido. Pero sí se nota la diferencia, y más desde la perspectiva en la que uno está, habiendo pasado por ahí, siendo pues estudiante y teniendo también como a los residentes, digamos, como ejemplo, por decirlo así, sí se siente la diferencia. Y respecto a la segunda, yo siento que eso es muy variable. Yo siento que hay personas que desde el principio tienen claro su horizonte, saben qué residencia quieren, saben qué quieren hacer, tienen su futuro muy claro, y durante la carrera aprovechan mucho para prepararse como médicos generales, que es lo que uno debería hacer, ¿sí? Digamos que hay otras personas que exploran pues tienen cambios a lo largo de la carrera, cambian de opinión respecto a la residencia, lo cual también es muy válido. Pero yo siento que si de pronto uno siente que la preparación sola, digamos, de las básicas, por decirlo así, de las rotaciones clínicas obligatorias, es suficiente, y que uno la refuerza en el internado, yo creo que no está de más uno también buscar su futuro e ir más allá, y no solamente limitarse a prepararse como médico general, sino también fortalecer sus competencias para la residencia que uno quiere. Listo, retomando lo primero que hablaba, entonces ¿usted considera que ese cambio ha sido para bien o para mal? Sinceramente, para mal. ¿Para mal? Sí, yo siento que hay una deficiencia en el sentido en que, pues no generalizo, obviamente, hay estudiantes brillantes, hay estudiantes excelentes, estudiantes que se entregan a la rotación, así de pronto no les guste, pero sí he tenido experiencias con estudiantes que no tienen el mismo compromiso y realmente se limitan a hacer lo básico y eso, ¿sí? Entonces yo sí siento que eso ha cambiado mucho. Obviamente en mi semestre conocí mucha gente así, ¿sí? No quiere decir que no, pero tal vez viéndolo desde una perspectiva un poco más de una jerarquía, pues que obviamente es inevitable verlo así, sí. Sin que haya pues una posición de poder, eso, pero pues sí, es una jerarquía, pues uno tiene a su cargo los estudiantes, los internos, sí se nota mucho la diferencia, para mal, diría yo. Y eso sí es, a veces como que decepciona un poco, a uno le gustaría como poder enseñarles más, pero si no muestran interés, uno también pierde interés en enseñarles. Claro. Bueno, usted dijo una palabra muy interesante, y es jerarquía.
Y, sí, y es que no sé si yo estoy sesgado y no quiero sonar prejuicioso, pero en mi mente la cirugía general es una cosa, o sea, dentro de las ramas de la medicina siento que es una rama a la que yo le tengo como respeto en cuanto a que Ajá. siento que Temor. sí, en cuanto a que eso de las jerarquías siento que está, o cuando yo pasé por esa rotación lo sentí aún más marcado que en el resto de las especialidades, Ok. ¿sí? Y lo mismo, siento que esa relación con los estudiantes al ser una especialidad que pues no sé si requiere a los estudiantes, pero sí como que los estudiantes están muy involucrados en... En el servicio. Sí, Sí, así es. exacto. Se ve así. ¿Usted cómo vive eso? ¿Cómo, si siente que es así? Que en su especialidad se ve aún más esa jerarquía. Sí, yo creo que en general, pues viendo la experiencia pues, de estudiante interno, las especialidades quirúrgicas en particular tienen una jerarquía muy marcada. Pues obviamente sin demeritar a las clínicas, pero de pronto uno pues entiende, uno sabe que uno de R1 le hace caso al R2, al R3, al R4, uno agacha la cabeza y dice, sí, listo. Y pues a medida que va escalando como en esa pirámide, pues obviamente uno va teniendo a su cargo a la gente de abajo, ¿sí? Y eso también implica una relación de poder. Y es algo que hay que respetar, ¿sí? Y es algo que a nosotros nos inculcan desde muy pequeños, ¿sí? Uno sabe que si el R4 da una orden, pues uno la cumple, ¿sí? Pues, obviamente guardadas las proporciones y eso. Y uno sabe que pues, los internos y los estudiantes, digamos, están a cargo de uno, ¿sí? Y ellos pues acatan, digamos, las órdenes de uno. Porque incluso en una rotación los especialistas, pues bueno, sí, digamos, ellos son los que definen, ellos son los que pelean todo eso. Pero al fin y al cabo, el mayor tiempo de los estudiantes internos lo compartes con los residentes. Porque uno está en el día a día, uno es el que los manda, el que les hace, el que te asigna pacientes, lo uno, lo otro. Entonces yo creo que sí es una jerarquía muy marcada y se nota mucho dentro de la especialidad y uno viviéndolo desde adentro, pues no, digamos, es una cultura que le inculcan a uno desde pequeño. Perfecto. Listo, la verdad tocamos más temas en torno a eso, pero por ahora quiero saber cómo fue ese proceso de ingresar a la residencia y cuál ha sido su trayectoria laboral. Ok, bueno, mi situación fue muy atípica porque yo era interno especial en el 2020, empezó la pandemia. En ese momento, pues a nosotros la universidad nos ofreció la posibilidad de graduarnos anticipadamente, 2 meses antes de lo que correspondía, por el tema de la pandemia y todo eso, y pues como con el objetivo de ayudar, de salir a ser rural, pues como en la situación de la pandemia. Nosotros aceptamos en ese momento como promoción, nos grabamos 2 meses antes, en abril del 2020, y nos inscribimos en un sorteo rural, la mayoría nos tocó rural. Yo fui, hice mi rural, regresé y pues empecé a trabajar como médico general en consulta. Y mi intención era presentarme simplemente como con la intención de conocer el examen, saber cómo de pronto en qué aspectos tenía que estudiar, tenía que fortalecer. Entonces me presenté al Rosario y a la Javeriana, como presentar el examen literalmente como para conocerlo. Y pasé, pues pasé a las dos, bueno, pasé, hice el proceso, las entrevistas, todo eso, y finalmente pues escogí el Rosario por obvias razones, ¿no? Por los antecedentes y eso. Y ya, pues me duré pues esos 5 meses trabajando como médico general de consulta aquí en Bogotá y ya, pues ya me encaminé en la residencia. Y en ese momento pues terminé la maestría de epidemiología que estaba cursando. ¿Cuándo inició esa maestría? Yo utilicé la opción de la coterminal de la que ofrece la universidad, entonces cursé el primer semestre de la maestría durante el internado selectivo. Y después, bueno, con el tema de la pandemia, pues la maestría se volvió virtual, entonces la pude hacer mientras estaba en el rural, esos 2 semestres. Y el cuarto semestre, el último, pues lo hice ya cuando volví acá y estaba trabajando. ¿Y el rural dónde lo hizo? El rural lo hice en un pueblo de Santander, que se llama Guabatá, un primer nivel precario, como de verdad básico, pero fue una experiencia muy, muy buena, muy enriquecedora. ¿Recomienda, ahora a nosotros que al parecer todos vamos a hacer rural, recomienda buscar un primer nivel? Yo digo que no es, o sea, tener un primer nivel, de verdad uno a veces trabaja con las uñas y eso tampoco es tan bueno, ¿sí? O sea, obviamente uno aprende a ser recursivo, pero pues uno también está muy limitado y pues le toca a la mayoría de cosas remitirlas a otros lados, entonces yo tampoco creo que sea tan recomendable, o sea, sí es una experiencia valiosa estar en un sitio pues diferente, sin todos los recursos y todo, pero yo creo que tampoco pues como llegar al extremo de verdad uno no tener con qué trabajar, porque eso también genera frustración. Uno no poder hacer las cosas como uno las sabe hacer, como se deben hacer, porque simplemente no hay forma. ¿Le gusta Entonces, eso? Que
esta generación que viene, todos vayamos a hacer rural? ¿Te parece eso bueno? No, realmente a mí no me parece bueno. O sea, yo siento que, pues sí, es algo muy valioso, el altruismo, la vocación, lo que hablan, pero primero las condiciones no están dadas para que sea así para todo el mundo, en todas las plazas. Y segundo, yo creo que hay personas que tienen proyectos ya planeados por fuera, su intención no es quedarse acá, quieren dedicarse a la investigación, quieren salir del país. Y el tener que estar obligados a quedarse un año acá, pues no me parece que sea algo realmente que construya pues, o que aporte digamos, al proyecto de vida de alguien. Entonces yo sí estoy muy en desacuerdo con ese proyecto, realmente. Esa respuesta me sirve para retomar, no sé si yo, el fragmento de... El fragmento de... Nosotros estuvimos en una entrevista con Santi Beltrán, de recientemente. Sí, de reciente, tuvo, lo conozco. tuvo un momento de la entrevista en el que habló de eso. Y lo atacaron durísimo porque siento que, como que sobre todo para las personas que no ejercen medicina, nuestra profesión, ante todo, o sea, como que la gente lo dice, eso es vocación y si ustedes eligieron eso es porque quieren ayudar a los demás, pero a veces deja un poco de lado como el hecho de pensar en eso, ¿no? Como que cuál es el plan de vida que tiene cada persona. Y me parece interesante como... Y eso sí es muy importante, o sea, yo siento que pues más allá de que uno tenga vocación, de que uno le encante, de que uno se apasione, de que uno se sacrifique por sus pacientes, pues uno también es un ser humano, uno también tiene derecho a tener sus condiciones dignas. Y en mi rural yo pues pasaban a veces 2 o 3 meses sin que pagaran, y entonces pues yo digo, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo subsistir así? A punta de vocación, si la vocación no me va a permitir sobrevivir, no me va a permitir subsistir, alimentarme. Entonces, y pues las condiciones de seguridad, tuve compañeros que tuvieron condiciones difíciles de seguridad, que les tocó irse del rural por amenazas, por cosas. Entonces eso tampoco puede ser una justificación para uno someterse a unas condiciones que no son adecuadas simplemente por cuestión de vocación. Pues, me parece que sí es muy importante resaltar eso. De acuerdo, muy chévere. Hablemos entonces de su maestría de epidemiología. ¿Por qué decidió realizarla en primer momento? ¿La recomienda a todo el mundo? Y cuénteme un poco más sobre eso de la coterminal, es decir, usted la hizo en el internado especial solamente, o sea, usted no cursó otras materias. Bueno, la decisión de hacer la maestría fue muy difícil, como que en ese momento yo me asesoré mucho pues del doctor Izaza, pues, que siempre ha sido como un mentor para mí, un maestro, y realmente él me dijo como, hágale, la epidemiología le va a abrir muchas puertas. No solamente su futuro profesional, o sea, tener una maestría es un plus para entrar en una residencia, pues, por ejemplo, pero le va a cambiar la forma en la que usted entiende la literatura científica, en la que usted lee, en la que usted busca, en la que usted estudia, y efectivamente así fue. Sí, yo de verdad que le agradezco mucho como ese consejo que en su momento me impulsó a hacer la maestría, porque de verdad siento que en ese momento tengo una perspectiva un poco más amplia, puedo interpretar mejor las cosas, puedo leer mejor la literatura científica. Y pues la opción de la coterminal sí me parece algo muy valioso en nuestra universidad. En este momento, o sea, como que la forma en la que estaba organizada, desconozco ahorita cómo está, pero en ese momento estaba organizada en que los primeros 2 meses del internado eran una rotación pues única, porque en ese momento todavía no habían empezado las clases de la maestría. Los siguientes 3 meses uno tenía que escoger una rotación específica, pues la que uno quisiera, pero tenía que ser o en la quinta o pues en media, ¿sí? Porque uno tenía permiso, digamos, en su rotación hasta mediodía y el resto era pues dedicado a la maestría. Las clases eran solo viernes y sábado, pero pues digamos que le daban a uno el tiempo para estudiar, para adelantar. Y el último mes del internado especial, el 6º mes, era únicamente dedicado a la maestría. Entonces, pues bueno, yo lo tomé así, yo metí los 5 meses completos de cirugía general en Medellín. Y pues realmente, pues, o sea, hice la maestría y todo, pero yo nunca me iba a mediodía, o sea, yo me quedaba igual como normal, yo hacía el horario normal, yo hacía los turnos, todo eso. Iba a las clases post-turno, pues obviamente teníamos el espacio de proteger las clases, pero pues siento que pude medianamente manejar el tiempo y fue muy valioso, pues primero porque yo quería hacer mi residencia en Rosario, lo sabía, y segundo porque pues adelanté un semestre, pues me ahorré digamos un semestre haciéndolo en el pregrado. Perfecto. ¿Usted dónde cursó esa maestría y cuán difícil fue? ¿Dónde? O sea... ¿Esa es Rosario? Ah, sí, eso es Rosario en convenio con la Universidad CES de Medellín. Ok. Pero pues como los profesores, pero pues obviamente todo es el Rosario y todo eso, entonces como digo, las clases eran los viernes y sábados. Ok. Y pues sí, había momentos en que era pesado, pues de hecho pues yo tuve que hacer como una pausa, o sea, terminé las materias de la maestría, pero no me gradué sino hasta hace poco por el proyecto de grado, ¿sí? Pues por la tesis, porque pues
entré a la residencia, era muy difícil dedicar tiempo y todo eso, pero digamos que pude encaminar la tesis a cirugía general y pues la hice sobre un tema específico de cirugía, pues finalmente pero pues sí es compleja, requiere tiempo, requiere pues sacrificio, digamos, conocimientos, y uno está en otro trabajo pues con mayor razón, pero siento que vale la pena, sí, muchísimo. Perfecto. Bueno, hablemos entonces de usted tiene algún interés específico dentro de su especialidad, ya sabe cómo a qué le gustaría dedicarse y también lo que le estaba contando ahorita. Siente que en cirugía general la gente ingresa porque, o sea, digo, en una mayoría, porque como que es la puerta de entrada para lograr entrar a otras especialidades, o siente que hay una persona que, hay personas que les gustaría simplemente dedicarse a la cirugía general, luego porque pues son patologías muy, como que no va a realizar lo más prevalente, ¿no? Como... Sí, de acuerdo. Bueno, yo realmente a mí desde que antes de entrar la cirugía de cabeza y cuello me parecía como muy interesante, me parecía fascinante. Pero pues obviamente nunca había tenido un contacto de acercamiento con ella. Hasta ahorita que estoy en este momento en cirugía de cabeza y cuello, y yo dije que eso es definitivamente es lo que me gusta, es lo que me apasiona, me encanta, me parece fascinante. Entonces creo que ese es como mi interés hasta el momento, pues por ese lado pienso irme. Yo creo que uno muchas veces entra pues como con una idea de las cosas que le gustan. Conozco varios compañeros que pues quieren quedarse como cirujanos generales y les gusta, pero pues mal que bien uno también tiene que ir más allá, y uno sabe que el estilo de vida de un subespecialista comparado con el de un especialista pues es mucho mejor. Obviamente el de especialista médico general el cambio es abismal, pero de subespecialista a especialista también. Uno no tener que hacer turnos noche, uno no tener que hacer fines de semana, escoger qué días quiere operar, o sea, para nadie es un secreto pues que es un estilo de vida ideal, ¿sí? Entonces yo creo que uno también tiene que pensar en eso, pero pues obviamente pues si los cupos de la residencia son limitados, los cupos de las subespecialidades con mayor razón. Entonces, y pues el hecho de que tampoco pues, no lo paguen, entonces son muchas cosas que uno tiene que evaluar. Obviamente uno puede tener el deseo de subespecializarse, pero de ahí a hacerlo realidad, pues también hay un trecho grande. Sí, eventualmente uno tendrá que trabajar como cirujano general. Y hay gente que se consigue 2, 3 trabajos de cirujano general, ganan muy bien, les va bien, tienen un buen estilo de vida y se quedan ahí. Finalmente dejan de presentarse porque pues son, no sé, 1 o 2 años en el que no van a ganar nada, van a volver a ser casi que residentes otra vez. Entonces a mucha gente, pues como fellows que he conocido, ese impacto de yo soy cirujano, yo tomo mis conductas, yo opero, y volver a ser un subordinado, volver a obedecer, les da muy duro. Yo creo que eso también es algo que uno tiene que valorar al momento de decir, bueno, voy a hacer una subespecialidad, porque pues sí puede ser como un choque fuerte en ese sentido. Perfecto. Tengo otra pregunta, pero la hago fuera de cámara, la voy a anotar. Okay. Listo. Perfecto. ¿Cuáles considera que son los conocimientos que debería tener un médico general sobre cirugía? Bueno, yo creo que uno de la rotación de cirugía general, como estudiante y como interno, uno tiene que salir sabiendo palpar un abdomen, sabiendo qué es un abdomen agudo cuando un paciente tiene signos de irritación peritoneal, eso es lo básico. Obviamente los conocimientos de habilidades técnicas quirúrgicas pues de pronto no son necesarios. Sí, uno tiene que saber suturar obviamente, pero pues lo puede aprender uno en una rotación de cirugía plástica, lo puede aprender en muchas otras rotaciones. Pero yo siento que uno tiene que aprender pues las patologías básicas, lo más prevalente, saber identificar una hernia, saber identificar cuando una hernia está encarcelada o no, cuando hay una obstrucción intestinal, una colecistitis, como lo que más uno ve, una apendicitis, ¿sí? Pues ya las cosas más complejas, pues eventualmente el cirujano general se encargará de manejarlas, pero uno sí o sí tiene que saber enfocar a un paciente, examinar a un paciente, palpar un abdomen, saber cuándo un paciente necesita cirugía o no, y obviamente trauma. Trauma sí es algo que, sobre todo si uno va a ser rural, uno tiene que saber abordar a un paciente un trauma de cualquier tipo, hacer el manejo inicial, estabilizarlo y pues ya mandarlo a algún lado. Sí, eso yo creo que es fundamental, y siento que de pronto eso es lo que falla mucho en nuestro medio, en nuestro país. Obviamente uno no está expuesto pues tanto a traumas, y si uno rota en EDER, pues si uno rota en la carga infantil, pues con menor razón. Pero yo sí siento que uno debe tener el conocimiento para que en el momento en que uno llegue uno sepa qué es él y uno pues no entre en pánico, pues más o menos. Okay. Con lo que ha cursado, ¿recomienda a la gente que está interesada en cirugía general hacer la especialidad en
la universidad? Bueno, pues obviamente pues uno tiene un sesgo, pues yo amo mi programa, amo la residencia del Rosario, pero objetivamente yo sí siento que la residencia del Rosario tiene muchas ventajas con respecto a otros programas. En cuanto al volumen de pacientes, la complejidad de los pacientes que se ven, pues uno encuentra de absolutamente todo, desde una apendicitis, digamos, una hernia, hasta un sea gástrico, bueno, o sea, es un espectro muy grande y realmente digamos, la curva de procedimientos comparativamente de nosotros con otras universidades es abismal. O sea, nosotros desde el primer semestre casi que nos sueltan muchos procedimientos y en cuanto al volumen y el número que vamos cursando a lo largo de la residencia realmente es muy significativa la diferencia con respecto a otros programas. Y el trauma, nuestra universidad siempre ha sido, nuestro programa ha sido muy fuerte en trauma y eso también creo que nos da un plus. Entonces yo sí lo recomiendo, obviamente es un demandante, pues físicamente, mentalmente, asistencialmente, pero creo que uno sale muy bien preparado y pues eso, los egresados digamos que se nota la diferencia, ¿sí? Y el nombre se nota. ¿Cómo es ese proceso de admisión? Hay, pues me imagino que un examen, pero también hay algún momento donde les evalúen con las habilidades. Bueno, el proceso de admisión ha cambiado pues con respecto a cuando yo entré a como está ahorita, pero en realidad, bueno, listo, el examen es el primer filtro, los preseleccionados pasan entonces a la siguiente fase que constituye una entrevista, bueno, la entrevista psiquiátrica, una entrevista como con los jefes de programa, los jefes de residentes, los coordinadores y demás, y unas actividades académicas, que es pasar un día de revista en Barrios Unidos, un día de revista en el Mayor, todo el día, y una actividad adicional que es un caso clínico que la organiza la coordinadora del programa, que básicamente dividen a los aspirantes en dos grupos, los ponen a defender pues, conductas, digamos, de cierta patología opuestas, pues obviamente basados en la literatura, con una discusión dinámica, entonces, que es lo que se llama el caso caliente, pues. Y esas son las tres actividades, o sea, el caso clínico, la revista de los 2 días y pues las entrevistas. Y ese es el proceso, y ya ahí a partir de ahí se escogen los 5, digamos, finales. ¿Considera usted que entonces que hace falta una parte que evalúe lo instrumental o siente que no es necesario? Yo siento que no es necesario en el sentido en que pues, es muy difícil uno en un momento, solamente en un día, digamos, evaluar las habilidades quirúrgicas de una persona, ¿sí? Y mal que bien, pues esas habilidades se van a adquirir durante la residencia. Entonces yo creo que no es tan necesario, digamos, bueno, yo hice el proceso de admisión en la Javeriana, ya tampoco lo hacen, pues al menos en mi caso, en ese momento. Porque sí, yo considero que pues, las habilidades quirúrgicas uno las va a adquirir, sí, habrá personas que son más hábiles que otras, pero pues en cuanto a conocimientos sean mejores, digamos que no creo que eso sea un indicativo de cómo va a ser el desempeño de la residencia, ni mucho menos un criterio para la admisión. Listo. Tengo 2 preguntas que se parecen, entonces usted Okay. sigue cuál contesta. ¿Cuáles son los prejuicios que más escucha en su especialidad? ¿Cuáles de esos considera que son ciertos? Y la otra es, si tuviera que usar una palabra para describir al cirujano general, dígame una característica buena y una mala. Ok, bueno, es difícil. Bueno, los prejuicios son muchos, ¿no? Muy conocidos. Bueno, el principal diría yo que los cirujanos generales son infieles, son perros, pero eso sí creo que pues es una fama que se ha ganado, pues digamos, no puedo decir que es mentira o puedo generalizar, pero sí se ha ganado pulso. No es una característica que tengamos todos, obviamente. Pero sí creo que, y pues obviamente el tema del maltrato, sí, pues que históricamente pues sí que los cirujanos generales son de déspotas, que es una rotación, mejor dicho, que la gente sale traumatizada, que les gritan, que les dan mal. Eso es un prejuicio que yo creo que ha venido cambiando, porque los tiempos han cambiado también. Describir al cirujano general en una palabra, el cirujano yo diría resolutivo. Yo siento que uno como cirujano tiene tantas herramientas para resolver la patología de un paciente de forma muy rápida, pues obviamente sí, se complican, hay cosas, hay un espectro muy grande de patologías, pero en general uno puede resolver una patología de un paciente y pues digamos mejorarlo completamente.
Y en cuanto a una característica mala, yo diría que obstinado. Yo diría que muchas veces uno como cirujano quiere ir más allá y así sepa que el paciente no se puede operar, que si uno lo opera, porque pues quiere hacer hasta lo último, si por más de que, de verdad, no, si es irresecable, pero bueno, yo lo intento, yo le hago, yo, ¿sí? Pues como para poner un ejemplo, entonces yo creo que eso sí es una característica que uno, o sea, como que uno de verdad quiere resolver las cosas del paciente así, pues no sea humanamente posible. Que disfruta de su vida laboral. Yo creo que sí, sí, realmente, o sea, a mí me encanta ir al hospital, yo disfruto operando, disfruto estar en un quirófano. Obviamente a veces uno tiene sus crisis, uno está cansado, uno dice como, bueno, si hubiera escogido otra cosa, probablemente estaría en mi casa, estaría saliendo, estaría de rumba, estaría así, es verdad. Pero más allá de eso, yo creo que en el día a día uno aprende a disfrutar lo que hace. Uno disfruta estando en el hospital, disfruta a los pacientes, el quirófano pues se convierte como en verdad en un sitio que uno ama, por lo menos a mí me pasa. Entonces yo creo que sí, sí, o sea, yo la disfruto sin duda. Si tuviera que puntearla del 1 al 10, ¿cuán estresante es la profesión? La profesión, la residencia, pues, Ambas. ok. Uy, no, yo creo que un 10, realmente, o sea, yo creo que uno todos los días está uno con una carga, con una preocupación, una ansiedad, con algo, pues que le está preocupando a uno permanentemente, que le genera estrés y que no le permite a uno estar completamente tranquilo. El simple hecho de que uno se vaya a posturno y saber de que lo pueden llamar, que porque algo quedó mal, que porque este paciente, porque lo vieron, porque no le hicieron esto, X o Y cosa, yo siento que uno nunca puede estar completamente tranquilo. Durante pues, todos esos 4 años uno siempre va a tener algo, una preocupación, sea cual sea. ¿Ha habido algún momento dentro de su carrera en el que haya colapsado y qué hizo para salir de eso? Sí, muchos, como a los 2 días de la reunión, o sea, de verdad, como que yo empecé mi residencia con turno el primer día y el posturno ya, o sea, yo colapsé, ¿sí? Ya como que yo me sentía tan cansado, tenía tantas cosas que hacer, tantas cosas que estudiar, sentía que no sabía nada, simplemente fue como un momento de colapso completo. Pues ya eventualmente pues sí, uno como que pues, la red de apoyo pues, es muy importante, uno tiene personas alrededor que lo aterrizan y dicen, no, venga, se está empezando, tranquilo, es normal que se sienta así, hay que aprender a manejar el tiempo, hay que aprender a manejar el estrés, eso se va adquiriendo. Pero yo creo que sí, como que contar con esas personas a mi alrededor que me dijeron, venga, tranquilo, cálmese, si está bien llorar, está bien como explotar, pero hay que volver a aterrizar la realidad y darse cuenta de que uno está empezando y que uno sí o sí tiene que aprender a manejar el estrés. Hablemos de anatomía. Siento que algo que se habla mucho pues por parte de nosotros como estudiantes es que no tenemos tan buenas bases en eso, ¿no? ¿Usted cómo enfocaría distinto la forma en la que se nos da esta materia en la universidad? ¿Qué pondría? Es difícil porque yo creo que eso implicaría pues un cambio estructural muy grande. Yo sí siento que comparativamente con otras universidades hay un déficit de anatomía en el pregrado. Pues el hecho de que sí, los sistemas, eso pues es muy valioso en muchas cosas, pero yo creo que las bases, o sea, lo que uno ve durante los primeros semestres, segundo semestre, se podrían fortalecer muchísimo, ¿sí? Porque pues yo siento que uno ve como la anatomía de pronto como muy fragmentada, porque pues las clases en segundo semestre, al menos en mi época, pues eran como muy generales, ¿sí? Como muy demasiado por encima, pues. Y ya al momento obviamente pues de uno enfrentarse a eso, pues la anatomía es completamente diferente, o sea, demasiado compleja. Y pues uno al momento de ya profundizar en eso en la residencia, uno se da cuenta que uno tiene muchos vacíos. Entonces yo sí creo que yo fortalecería más como esos primeros semestres, como de verdad mucho más a profundidad, no tan superficial tal vez, pero obviamente es difícil, pero yo creo que esa sería la forma. Ahorita hablamos del maltrato que hay de los residentes o de los especialistas hacia los estudiantes, pero ¿cómo vive usted eso con sus, digamos, ya con los doctores, con los cirujanos generales? Bueno, yo creo que eso es un tema que ha cambiado mucho, ¿no? Pues yo cuando era estudiante a veces veía a los cirujanos, a los residentes, y yo decía, pues, qué miedo estar en esta vaina, qué miedo entrar a esto. Eso es algo que ha cambiado mucho para bien, sí, o sea, ya yo creo que ese tema del maltrato y eso, pues, ha sido superado, obviamente, pues, sí, a uno lo regañan, sí, pues, es normal si uno comete un error,
Pero yo creo que eso ya pues ha mejorado muchísimo. Sí, obviamente uno se siente mal y todo, pero pues yo creo que nunca ha habido un momento en el que yo diga como no, me sentí pillado, me sentí... Eso ya no se ve con tanta frecuencia. Puede que a otras personas les haya pasado, sí, pero yo creo que ya uno como residente y a medida que va uno pues subiendo de nivel, el R2, el R3, ya uno tiene mucha más cercanía con los cirujanos, mucho más confianza, ya uno pues ya hay una relación mucho más cercana que le permite a uno pues digamos tener una dinámica y opinar pues con criterios, ya con conocimiento. Ya se vuelve una relación un poco más par, no tan como de pues, el profesor y el estudiante, sino ya un poco más de colegaje. Entonces yo creo que sí, o sea, es un tema que ha mejorado muchísimo y ya no se ve pues el maltrato como si se veía en otras épocas y como el que fui de pronto testigo siendo estudiante hacia los residentes. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué consiste su trabajo diario y cuántas horas trabaja al día? Bueno, yo creo que el día a día varía mucho de acuerdo a la rotación en la que uno esté, ¿sí? Hay rotaciones muy suaves, hay rotaciones más pesadas, pero hablemos, digamos, de la rotación de cirugía general, que es en la que uno pues, pasa la mayor parte del tiempo durante la residencia, que es la rotación más pesada. Yo más o menos me levantaba alrededor de las 3:30, 3:30, llegaba al hospital hacia las 4, 4:30, veía a mis pacientes. Nosotros somos responsables de los pacientes que operamos, o sea, todos los pacientes postoperatorios son del residente que los opera, entonces uno tiene que verlos todos los días, evolucionarlos, darle información al cirujano con el que uno los operó de la evolución del paciente y pues hacer su respectiva nota. Entonces eso es lo primero, digamos, que uno empieza a lo largo del día. Después viene la entrega de la UCI, entonces nos reunimos los residentes que estamos en la rotación, cada residente tiene sus pacientes de la UCI, los postoperatorios son del que los operó y los pacientes médicos de la UCI son de los R1, más, digamos, de los más pequeños. Uno ve a sus pacientes, entonces uno también tiene que ver a sus pacientes de la UCI y en la entrega pues a la persona que va a pasar revista en la UCI, que generalmente es el residente que está en urgencias, pues él digamos, se entrega a cada quien, dice cómo va su paciente, qué soportes tiene, qué hay de nuevo, qué novedades hay para clínicos, imágenes y demás. Después generalmente hay revisión de tema hacia las 5:30, 6 de la mañana, entonces la revisión de tema a cargo de uno de los residentes con un cirujano pues acompañante. Y a las 7 de la mañana pues ya empiezan las actividades del servicio. Entonces a las 7 de la mañana hay una entrega de turno en la que están todos los cirujanos que están en el día y los residentes que estuvieron de turno en la noche, entonces entregan cuántos pacientes se operaron, cuántos pacientes quedan en el servicio, si hubo morbilidades, mortalidades, reingresos y casos interesantes o algún caso de pronto que haya que comentar, que haya que decidir. Y ya uno empieza sus actividades en el día. Entonces las actividades del día son muy variables, puedo estar en pisos, puedo estar en cirugía de urgencias, en cirugía programada o pues en módulos, lo que llamamos módulos que es urgencias, que son los residentes pequeños, realmente es como lo que las actividades del día. Y ya pues ya uno descubre sus actividades. En el R1 yo puedo decir que uno a veces está en el módulo, pues uno fácilmente salía a 10, 11 de la noche, para el día siguiente reiniciar la misma jornada a la misma hora. Ya uno pues de pronto uno es tarde, pues uno en cirugía programada sale a las 7 de la noche, sí, pero pues uno siempre tiene algo que hacer, siempre tiene una junta o una revisión de tema, algún artículo que hay que leer, siempre hay algo para hacer. Entonces obviamente eso uno llega cansado de verdad, como que no hace nada, pues sí, simplemente dormir. Y así se repite el ciclo pues todos los días. Obviamente los posturnos son días que en verdad uno se descerebra completamente, uno se desconecta de todo y ya, pues así sucesivamente. Perfecto. ¿Cuál es el rango salarial de su profesión y está conforme con eso? Hablamos de cirujanos, sí. Sí. Bueno, pues eso es variable, ¿no? Pues obviamente uno lo comenta con sus profes porque no le interesa saber eso para su vida laboral. Pero pues hay lugares en los que uno fácilmente pues puede facturar 13, 14, 15 millones de pesos, más o menos, ¿sí? Obviamente varía si es un contrato a término indefinido, si es por prestación de servicios y demás, pero la mayoría de cirujanos conozco trabajan en 2 o 3 sitios simultáneamente, o sea que mensualmente pues pueden facturar mucho más. Yo siento que eso es muy bueno, o sea, comparado a lo que uno gana como médico general, yo habiendo sido médico general pues en un rural y también de consulta, la diferencia es abismal, ¿sí? Y pues uno, de la misma manera, uno puede tener un estilo de vida pues mucho mejor. Obviamente trabajando más, haciendo turnos, sí, pues las personas que trabajan en 2 o 3 sitios salen de puesto en un lado, se van para otro, sí. Pero pues yo siento que es una asignación muy buena, siempre y cuando pues uno consiga un buen trabajo,
con buenas condiciones, pero yo sí me sentiría muy satisfecho y de hecho yo digo, bueno, espero llegar a ese momento para pues tener un mejor estilo de vida, digamos, en ese sentido. Sí. ¿Cuáles son sus planes al graduarse? Bueno, yo pues obviamente inicialmente trabajar, yo sí quiero trabajar como cirujano general, no solamente pues por la experiencia, por también adquirir práctica, criterio, sino también pues para temas económicos de ahorrar, pues pensando pues en una subespecialidad en algún momento. Yo sí creo que por lo menos unos 2 años, un tiempo pues prudente para trabajar y eventualmente sí presentarme a la subespecialidad. Eso sí está entre mis proyectos y es algo que quiero hacer ya pues cuando la situación económica mejore en su momento. ¿Qué consejo le hubiera gustado darle a su yo del pasado? Uy, es difícil. Yo a veces me pongo a pensar y yo digo como que cosas de pronto hubiera hecho diferentes y yo sí hubiera dicho, o sea, a mi yo del pasado, por lo menos a mi yo del R1 sí lo hubiera dicho como no se ve tan duro, ¿sí? Como que uno muchas veces se frustra por no tener el conocimiento o por no tener la habilidad, o uno se frustra por sentirse cansado, ¿sí? Pero pues hace parte de la residencia. Uno está en un proceso de aprendizaje, uno al principio no se lo sabe todas, aunque uno quisiera. Entonces yo digo que eso me costó mucho, pues como el manejo de la frustración al principio, con el tiempo pues tuve que aprenderlo a las malas, pero lo aprendí. Pero yo sí creo que diría eso como tranquilo, todo eso es el proceso, no se ve tan duro, esfuércese sí, pero es normal sentirse cansado, está bien a veces no tener toda la energía ni la disposición para estudiar, está bien a veces pedir ayuda cuando uno se siente bien. Yo creo que ese sería el consejo. Perfecto. Y por último, ¿qué es algo que le guste hacer por fuera de la medicina y le queda tiempo para esos hobbies? Pues, o sea, yo me comparo, digamos, a cómo era yo el pregrado, el internado, pues me gustaba jugar tenis, me gustaba pintar, leer, y así, o sea, mil cosas que evidentemente las dejé por completo, ¿sí? Sí. Es triste, porque pues, obviamente yo digo como no, yo cuando me gradué quiero aprender idiomas y me encanta eso, pues realmente tiempo por fuera, pues sí, uno pues sale, planes, salir a comer, coctelear, rumba, sí. Leer sí, como que he perdido, o perdí al menos durante la reunión el hábito de leer cosas diferentes a medicina. Y pues estoy intentando retomarlo, pero a veces no es fácil porque pues por el cansancio y eso, y uno dice como venga, tengo que estudiar, siempre hay algo que leer nuevo, entonces pues yo creo que eso es como uno de las cosas que más he perdido y sí me gustaría recuperar en su momento. Pero sí, realmente el tiempo que uno a veces tiene para dedicarse para uno mismo es muy limitado, porque uno se entrega completamente a esto y esto se convierte en la vida de uno. No debería ser así, obviamente uno también tiene que dedicar tiempo a uno mismo, pero pues digamos que a veces es difícil equilibrar eso. ¿Qué mensaje le da a las personas que quieren dedicarse a la cirugía general? Que no se arrepientan, que de verdad es un camino apasionante, que es un camino maravilloso en el que uno aprende y de verdad es muy gratificante la primera vez que uno opera solo, la primera vez que le sueltan a uno algo y uno dice como venga, estoy operando. Esfuércense, sí, o sea, esto es algo que realmente requiere mucho esfuerzo, requiere sacrificios, pero que yo creo que en su momento va a dar toda la recompensa. Entonces yo creo que es el consejo, como seguir adelante, seguir luchando por ese sueño. Y pues nada, el programa de cirugía general, bienvenidos, aprovecho ahí para hacer la cuña, pues que de verdad es un programa muy bueno, vale mucho el pelo. Perfecto, muchas gracias por su No, muchas tiempo. gracias Camilo por la invitación. Ocupado, gracias por la invitación.